Mira con mucha atención esta foto. Parece una imagen común, ¿verdad? Ese hombre principal en la foto es Ali Larijani, jefe del Consejo de Seguridad de Irán, caminando entre una multitud en las calles de Teherán. Guardias de seguridad alrededor, cámaras apuntando, nada fuera de lo normal, nada que llamara la atención. Pero lo que Ali Larijani no sabía era que un poco más atrás estaba este hombre, que en realidad era un agente del Mossad, el servicio de inteligencia de Israel. 3 días después de que se tomara esta foto, Ali Larijani sería eliminado. Y lo que sucedió entre ese momento y el ataque preciso que lo eliminó es una de las historias de caza más impresionantes jamás registradas en la historia de la inteligencia moderna. Quédate aquí viendo porque vamos a mostrar cada detalle. Para empezar con por qué la muerte de Ali Larijani detuvo al mundo, primero necesitas entender quién era este hombre. Secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Pero solo eso no dice nada, lo que necesitas entender es la verdadera escala del poder que este hombre concentraba. Ali Ardashir Larijani nació el 3 de junio de 1958 en Nayaf, Irak, hijo de una de las familias más influyentes de la República Islámica de Irán. En su familia eran 5 hermanos, y cada uno controlaba una parte vital del régimen. Ali dirigió el Parlamento iraní por más de una década, de 2008 a 2020, y después asumió el Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Su hermano Sadegh Larijani dirigió el sistema judicial iraní durante 10 años seguidos. Piénsalo así, mientras Ali aprobaba leyes en el Parlamento, su hermano Sadegh se aseguraba de que se cumplieran en los tribunales. O mejor dicho, usaba los tribunales como un instrumento personal de control y miedo, firmando sentencias masivas contra disidentes y opositores del régimen. Otro hermano, Mohammad Javad, era el diplomático intelectual de la familia, el hombre que iba a la ONU y explicaba en un inglés impecable y con un lenguaje sofisticado por qué Irán hacía lo que hacía. Los otros 2 hermanos controlaban la salud y las relaciones económicas. Era un clan que se había instalado en el corazón del Estado iraní y lo transformaba en un negocio familiar. Si tenías un problema legal, necesitabas una autorización, querías cerrar un negocio o necesitabas acceso al régimen, inevitablemente te topabas con un Larijani. No había manera de escapar de la familia. Pero Ali era diferente de todos los demás hermanos. Él era el más completo, el más versátil y el más peligroso de todos ellos. Graduado en Matemáticas y Ciencias de la Computación por la Universidad de Tecnología Sharif, una de las mejores de Irán, él no se detuvo ahí. Fue más allá y obtuvo una maestría y un doctorado en Filosofía Occidental por la Universidad de Teherán. Su tesis doctoral fue sobre Immanuel Kant, el filósofo alemán del siglo XVIII. Escribió libros, negociaba acuerdos nucleares con potencias occidentales en reuniones formales en Ginebra y Viena. Daba órdenes de lanzamiento de misiles por la mañana, aparecía en entrevistas discutiendo filosofía por la tarde y se sentaba con diplomáticos de Pekín y Moscú por la noche para ganar tiempo para el régimen. Era un animal político absolutamente fuera de lo común en el mundo, un híbrido único que lograba transitar entre el campo de batalla y los pasillos de la diplomacia internacional con la misma naturalidad. Y fue exactamente por eso que, cuando el mundo de Irán empezó a desmoronarse en 2025 y 2026, fue en Ali Larijani en quien todo el régimen se apoyó como en una columna principal. Para entender la cacería de Larijani y lo que llevó a Israel a ponerlo en la cima de la lista, necesitas entender lo que estaba pasando en Irán en los meses anteriores al ataque. En 2025 Irán literalmente explotó por dentro. Las calles de Teherán, Isfahán, Shiraz, Mashhad, Tabriz, ciudades en todo el país, de norte a sur, fueron tomadas por oleadas de protestas populares. No eran manifestaciones tímidas ni localizadas. Era una revuelta masiva contra décadas de represión, creciente pobreza, corrupción sistémica y la hipocresía de un régimen que prometía justicia divina y entregaba tiranía cotidiana. Jóvenes, mujeres, trabajadores, intelectuales, todos en las calles con un solo grito: fin de la República Islámica. Y fue ahí, en ese momento de crisis existencial para el régimen, cuando el lado más oscuro de Ali Larijani quedó completamente expuesto ante el mundo. Según investigaciones posteriores del New York Times, a partir de enero de 2026, Larijani prácticamente gobernaba Irán solo. Y su misión declarada era una sola: aplastar, borrar y destruir cualquier resistencia antes de que derrocara al régimen. Él coordinaba personalmente los escuadrones punitivos de la Guardia Revolucionaria que salían a las calles para dispersar y, cuando era necesario, matar a los manifestantes.
Él utilizaba el poder judicial de su hermano Sadek para procesar en masa a quienes fueran arrestados. Informes de organizaciones de derechos humanos documentaron miles de muertos en las calles iraníes durante ese periodo, y el nombre de Larijani aparecía repetidamente como coordinador central de toda esa operación de represión. Estados Unidos lo llamó públicamente el arquitecto de las masacres e impuso sanciones personales contra él en enero de 2026. Su nombre estaba en la lista de los más buscados del Departamento de Estado de Estados Unidos, con una recompensa de hasta $10 millones por información que llevara a su captura o responsabilización. Pero a Larijani no le importaban las cuentas congeladas ni las recompensas. Él estaba metido en algo mucho más grande que eso. Entonces, el 28 de febrero de 2026, el mundo despertó con una noticia que detuvo absolutamente todo. El ayatolá Ali Khamenei, el líder supremo de Irán, había sido asesinado en los primeros ataques aéreos coordinados entre Estados Unidos y Israel que marcaron el inicio formal de la guerra. La cabeza del régimen había caído. En ese momento crítico, se abrió un agujero negro en el sistema iraní. El líder supremo estaba muerto, la estructura de poder había sido decapitada. El pánico se apoderó de los funcionarios sobrevivientes del régimen, que no sabían quién daba las órdenes, quién estaba al mando, qué hacer a continuación. En cuestión de días, periódicos de todo el mundo llegaron a la misma conclusión. Ali Larijani era ahora el líder de facto de Irán, el hombre que sostenía toda la estructura en pie. Y fue exactamente en ese momento cuando Israel comenzó la cacería más importante desde la eliminación de Qasem Soleimani en 2020. Larijani no era ingenuo. Él sabía perfectamente lo que le había pasado a Khamenei. Él sabía lo que le había pasado a Soleimani años antes. Y él entendía mejor que nadie que, después de la muerte del líder supremo, su nombre había subido a la cima absoluta de las listas de objetivos de la inteligencia israelí y estadounidense. Entonces hizo lo único que podía hacer: desapareció. La operación de seguridad que Larijani montó a su alrededor en los meses siguientes fue descrita por fuentes de alto nivel en departamentos de defensa occidentales como algo extraordinariamente sofisticado. No dormía en el mismo lugar 2 veces seguidas. Convoyes señuelo, vehículos falsos con guardias, salían simultáneamente en diferentes direcciones para confundir cualquier vigilancia aérea o terrestre. Se activó una extensa red de búnkeres secretos y casas de seguridad repartidas por diferentes regiones de Irán. Cambiaba de ubicación con una frecuencia que hacía prácticamente imposible cualquier rastreo convencional. Y fue ahí, en ese momento de crisis existencial para el régimen, que el lado más oscuro de Ali Larijani quedó completamente expuesto ante el mundo. Según investigaciones posteriores del New York Times, a partir de enero de 2026, Larijani prácticamente gobernaba Irán solo, y su misión declarada era una sola: aplastar, borrar y destruir cualquier resistencia antes de que derribara al régimen. Fuentes militares israelíes lo admitieron después. En los primeros meses después de la muerte de Khamenei, Larijani era realmente difícil de localizar. Era un objetivo en constante movimiento, que conocía las reglas del juego tan bien como sus cazadores. Pero Israel no estaba usando solo los métodos tradicionales de inteligencia. El Mossad, bajo el mando del director David Barnea, había pasado los 3 años anteriores construyendo una estructura de inteligencia completamente renovada, aprovechando tecnologías que cambiaron radicalmente las posibilidades de vigilancia y rastreo. Satélites espía de nueva generación con capacidad de resolución altísima cubrían el territorio iraní en tiempo real. Sistemas de inteligencia artificial analizaban constantemente imágenes de cámaras y patrones de movimiento, buscando rostros y comportamientos específicos. Redes de comunicación interceptadas eran procesadas automáticamente por algoritmos capaces de identificar patrones, incluso en comunicaciones cifradas. Y había un tercer elemento, quizá el más decisivo de todos: una red creciente de disidentes iraníes reclutados por el Mossad dentro del propio territorio de Irán. Personas comunes, habitantes de Teherán y de otras ciudades, que habían visto al régimen masacrar a manifestantes nacionalistas en las calles, que habían perdido amigos y familiares a manos de los escuadrones de la Guardia Revolucionaria y que habían decidido que era hora de actuar. Y entonces, el 13 de marzo de 2026, Larijani cometió lo que pareció ser un error. En plena guerra, con misiles cayendo sobre Teherán casi a diario, Ali Larijani hizo algo que sorprendió a analistas de todo el mundo: salió a las calles. Las cámaras grabaron todo. Fue un acto de desafío calculado, un mensaje directo para Israel y para Estados Unidos. Estoy aquí, caminando en público.
No estoy escondido, no les tengo miedo. El régimen está vivo y no va a huir. Fue en esa marcha pública donde se tomó la foto. Larijani en medio de la multitud, guardias de seguridad a su alrededor, cámaras apuntando hacia él. 3 días después, David Keyes, ex vocero del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, publicó en X un mensaje que literalmente explotó en Internet. Él publicó la foto de Larijani en la marcha, marcó con un círculo rojo a un hombre que caminaba unos metros detrás del líder iraní y escribió: Larijani es el próximo. ¿Cómo lo sé? Porque el tipo marcado con un círculo rojo, Rabba Bator, es uno de nuestros mejores agentes y mi gran amigo. Rabba acaba de regresar de Irán esta mañana. Con Mujtaba muerto, Larijani va a tener una semana muy interesante. La publicación incendió las redes sociales en cuestión de horas. Pero aquí está el detalle que transforma esta historia en algo aún más fascinante y que revela la maestría de Israel en la guerra psicológica. El nombre Rabba Bator no es un nombre real en Israel. Es un juego de palabras en hebreo, significa literalmente el siguiente en la fila, el que viene después. Y Irán, a pesar de ver el tweet, a pesar de toda la paranoia y todo el aparato de seguridad, no pudo hacer nada para impedir lo que vendría después. ¿Larijani no tomó medidas adicionales de protección? Tal vez pensó que era solo una provocación vacía. Tal vez subestimó el alcance de la inteligencia israelí. Tal vez simplemente no había un lugar seguro a donde ir. 3 días después del tuit, él estaba muerto. La noche del 16 al 17 de marzo de 2026, algo cambió en la rutina de Ali Larijani. El hombre que había pasado semanas moviéndose como un fantasma por Irán, sin detenerse nunca predecible, finalmente se quedó quieto el tiempo suficiente. Las versiones sobre lo que exactamente sucedió esa noche divergen, y cada una añade su propia capa de drama a esta historia. Según fuentes israelíes, no hubo ninguna visita familiar esa noche. Larijani estaba reunido con altos comandantes de las fuerzas de seguridad iraníes en uno de sus escondites secretos en las afueras de la capital. Era una reunión de emergencia, convocada porque el cerco se estaba cerrando y los sobrevivientes del régimen necesitaban urgentemente decidir cómo seguir luchando, cómo reorganizar las fuerzas, cómo responder a los ataques israelíes que se estaban intensificando. Era una reunión de guerra, y fue la reunión la que lo mató, porque fue en ese momento, cuando Larijani finalmente se quedó quieto el tiempo suficiente en un lugar confirmado, que la red de inteligencia israelí cerró el cerco. Y aquí está el detalle más poderoso de toda esta historia. Según fuentes israelíes, la ubicación final de Larijani esa noche no fue descubierta por satélite ni por un algoritmo de inteligencia artificial. Fue entregada por los propios habitantes de Teherán. Esas mismas personas comunes que Larijani había mandado aplastar en las calles durante meses, que habían visto a amigos y familiares ser arrastrados, arrestados, asesinados por los escuadrones de la Guardia Revolucionaria bajo sus órdenes directas. Esas personas, arriesgando sus propias vidas, se convirtieron en los ojos y oídos del Mossad dentro de la ciudad. Cuando la ubicación fue confirmada y verificada, Israel tomó la decisión. Y lo que más temía Irán se elevó a los cielos esa noche. No fue un bombardeo indiscriminado, fue un ataque de precisión quirúrgica. El sistema de seguridad que él había construido meticulosamente durante décadas colapsó sobre sí mismo en segundos. Ali Larijani murió en el ataque. Junto con él, su hijo, Morteza Larijani, y el jefe de su gabinete, Alireza Bayat. Las personas más cercanas a él, aquellas que conocían sus secretos, sus planes, sus rutas, todas eliminadas en la misma noche. Mientras el mundo aún debate qué viene después, Israel ya pasó la página. Si llegaste hasta aquí, deja en los comentarios desde dónde estás viendo y qué opinaste de esta operación. Suscríbete a Óptica Militar y activa la campanita para no perderte ningún video. Hasta la próxima.